Bueno, muy buenos días. Estamos otra vez aquí en una nueva edición de Facebook Live desde el 55 Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Y como les habíamos prometido en todos estos días que hemos estado conversando sobre diversos temas que se están abordando acá en el Consejo con todas las autoridades de salud de las Américas, ahora vamos a ir revisando plan por plan que se está aprobando, tratando, discutiendo en el ámbito de este Consejo Directivo. Uno de estos temas es el de las enfermedades infecciosas desatendidas, lo decía hace unos días el subdirector de OPS, Francisco Becerra, pero habíamos traído al equipo de expertos para que nos hablen justamente de qué implica este plan que están discutiendo los países. Los invitamos, como siempre, a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios durante y después de esta transmisión, que seguramente les vamos a poder ir contestando. Sin más preámbulos, entonces voy a presentar a quienes me acompañan hoy para hablar del tema de las enfermedades infecciosas desatendidas, que ya vamos a ver qué es exactamente ese tema. Estoy con Luis Gerardo Castellano, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas Desatendidas y de Enfermedades Transmitidas por Vectores. Y también estoy con el doctor Santiago Nichols, quien es el asesor regional para enfermedades infecciosas. Ellos dos son parte del equipo de OPS que están trabajando justamente en ver cómo los países trabajan para eliminar y controlar esto que son las enfermedades infecciosas desatendidas. Y lo primero creo que sería poder aclararle a la gente que nos está siguiendo y escuchando hoy qué son las enfermedades infecciosas desatendidas, porque con ese título parece de alguna manera como que no nos estamos haciendo cargo de algo. ¿Qué quieren decir estas enfermedades? No, tienes toda la razón, Leti. Primero agradezco mucho que nos des la oportunidad de conversar sobre este tema. Y entrando al punto, es decirte que enfermedades infecciosas desatendidas es un término que no tiene mucho tiempo de existir en la literatura de la salud pública internacional y fue introducido por la Organización Mundial de la Salud hace muy pocos años. En esencia se refiere a un conjunto de enfermedades que durante mucho tiempo estuvieron desatendidas desde la perspectiva de poner atención a desarrollar medicamentos y tecnologías que hicieran más fácil el acceso al diagnóstico y tratamiento de ¿Y ellas. eso por qué pasaba? Principalmente imagino porque no eran enfermedades masivas o ¿por qué razón? Bueno, hay varios aspectos de los cuales tú puedes tratar de explicar. Eh, por un lado, hay otras enfermedades que ocupaban espacios mucho más relevantes por su severidad, por su gravedad, por el número de enfermos, por la vulnerabilidad en la que las personas se situaban con otras enfermedades. Pero por otro lado es porque estas enfermedades tienden a afectar a poblaciones en condiciones de extrema pobreza, poblaciones que no son muy visibles en las sociedades, en los países donde ellas ocurren y por lo tanto no llaman mucho la atención a los medios de comunicación, a los tomadores de decisiones o a los miembros de la sociedad en general. ¿Y cuáles son esas enfermedades? ¿Cuáles son las enfermedades, por ejemplo, que tenemos, las enfermedades infecciosas desatendidas con las que estamos trabajando aquí en las Américas? Con el nuevo plan de acción, que es el que esperamos que las delegaciones de los países de nuestra región aprueben, se contempla la eliminación de 8 de estas enfermedades, que son los que los países han determinado son de alta prioridad. Está infección por tracoma, que es una infección en los ojos, hay infección por oncocercosis, hay filariasis linfática, hay tenia, neurocisticercosis, está la lepra, es una diversidad de enfermedades que incluyen virus, bacterias y parásitos microscópicos. ¿Y cuáles son, doctor Nichols, las estrategias que se van a implementar para eliminar o las que se están planteando que los países implementen para eliminar estas 8 enfermedades? Bueno, en general todas estas enfermedades tienen un componente muy importante de determinantes sociales de salud, es decir, están muy relacionadas con la pobreza, es decir, con condiciones de vivienda precarias, con falta de acceso a agua potable, a saneamiento básico, a higiene, educación. Entonces lo que estamos proponiendo en este plan es abordarlas de una manera integral, interprogramática e intersectorial para abordar los determinantes sociales de salud. Por supuesto que el plan contempla para cada enfermedad dentro de sus especificidades algunas intervenciones particulares. Por ejemplo, en los casos de lepra, leishmaniasis, se está proponiendo
intensificar la búsqueda activa, la detección temprana de casos, el diagnóstico, el tratamiento para la prevención, el tratamiento oportuno de estas enfermedades para evitar que haya secuelas permanentes. Y hay otro grupo de enfermedades, por ejemplo, que son las que llamamos de quimioterapia preventiva, que se pueden prevenir o evitar mediante programas de administración periódica masiva de medicamentos como son el parasitismo intestinal, la filariasis linfática, la oncocercosis, la esquistosomiasis y el tracoma, pero siempre en un marco de integración de acciones, como decía antes, de mejorar las condiciones de vida, mejorar la higiene, el saneamiento básico, el acceso a agua potable, el uso de calzado, por ejemplo, en el caso de los parásitos intestinales. Entonces es un plan que busca abordarlas de una manera muy integral, no solamente desde el sector salud, sino desde las acciones que correspondan desde otros sectores. ¿Y en cuánto tiempo, digamos, estamos calculando que se apliquen este tipo de estrategias? Porque el plan tiene, digamos, un periodo de aplicación, pero también, imagino, de monitoreo, de ver cómo funcionan estas líneas de acción. El plan tiene, digamos, unas metas que establecimos, como dijo el doctor Castellanos antes, de eliminación de enfermedades de aquí al año 2022, que tienen una serie de indicadores que vamos a monitorear permanentemente. Y por supuesto, el monitoreo y la evaluación son muy importantes para evaluar cómo vamos en el proceso hacia eliminar y hacer los ajustes necesarios para lograr las metas en el tiempo estipulado. Y yo creo, Leti, que es importante destacar dos aspectos. Uno es que hay aspectos de temporalidad establecidos y que de hecho acordamos con la Organización Mundial de la Salud. Eso es, digamos, como las es decir, metas que todos los países tiempo. en el mundo están caminando hacia todos los países que tienen estas enfermedades enfermedades están comprometidos a avanzar en el tiempo hasta alcanzar ciertas avances de progreso en fechas establecidas. Pero el otro que es un elemento importante reconocer es la realidad de cada país, las particularidades de cada país. Una disrupción como un desastre natural, una distorsión en el proceso social o económico de un país, sin duda alguna alteran la temporalidad con que los países pueden avanzar para controlar esto. ¿Tienen algún ejemplo concreto de algo que haya pasado en el pasado, de alguna lección aprendida, digamos, a partir de esta situación que plantean, que puedan compartir sobre cómo se eliminó una enfermedad? Sí, hay muchas lecciones aprendidas de los éxitos. Digo, porque no estamos saliendo de... Esta no es la primera vez que se aplica un plan así. No, pero la región de las Américas se destaca por el trabajo impetuoso de los países eliminando enfermedades desde los últimos 50 años. Eso es un reconocimiento muy grande de OMS a la OPS y casualmente puedo decirte que desde el año 61 la región de las Américas existe un país que fue el primero en recibir su certificación de eliminación de malaria y luego vino la tendencia a inicios de los 70s de la eliminación de enfermedades inmunoprevenibles que ha hecho que la región avance hasta que más recientemente en el 2013 ya situamos a la región de las Américas otra vez nuevamente al frente, donde los países inician una etapa de eliminar enfermedades que no demandan el uso de una vacuna, que es un proceso de construcción mucho más complejo. Sí. Bueno, es una cosa diferente además de lo que conversábamos ayer y justamente para los que recién se están conectando, no estamos hablando esta vez de eliminación de enfermedades a través de vacunación, sino que estamos hablando de las enfermedades infecciosas desatendidas, en las cuales en este momento en el 55 Consejo Directivo de la OPS se está buscando, se está trabajando en aprobar un plan de acción para que en los próximos 6 años los países trabajen y logren eliminar 8 enfermedades infecciosas desatendidas. Sí. Ahora, justamente hablábamos de algunos de los logros, ¿no? Lo que decía, este plan no es que nació recién, al contrario, hay una base ya sentada. ¿Cuáles son los mayores logros, últimos logros de la región en materia de enfermedades infecciosas desatendidas? ¿Qué hemos logrado? Ha habido logros importantes. Por ejemplo, 4 países de 6 donde existía originalmente la enfermedad de la oncocercosis o ceguera de los ríos. 4 de los 6 países. ¿Qué es la oncocercosis? Es una enfermedad parasitaria transmitida por una mosca
que puede ocasionar alteraciones en piel y alteraciones visuales que incluso pueden llegar a la ceguera en ciertos casos. Entonces la enfermedad ya fue eliminada y su eliminación verificada por la OMS además en 4 países de las Américas, en Colombia, Ecuador, México y Guatemala, el más reciente este año. Por ejemplo, en muchos de los países de las Américas se ha eliminado ya y ya desde hace varios años no reportan casos de rabia humana transmitida por perros. En la gran mayoría de los países de las Américas, en todos diría yo, se ha eliminado la lepra como problema de salud pública. Brasil está muy cerca de llegar a la meta, pensamos que ya la alcanzó, pero hay que confirmarlo. Y hay 3 países de las Américas que han eliminado la filariasis linfática, como son Costa Rica, Surinam y Trinidad y Tobago, y de los otros 4 países que quedan con transmisión de filariasis linfática activa, 3 están muy cerca de lograrlo, que son Brasil, Haití y República Dominicana. Y así podríamos mencionar otros ejemplos, pero tal vez ha habido una historia reciente de éxitos que nos motivan y nos hacen pensar que es posible avanzar aún más y por eso estamos también presentando este plan. Yo solo quería complementar diciendo que eso ha demostrado constantemente que a pesar de las dificultades sociales y económicas que muchos de los países de nuestra región tienen, han podido superarlos y con competencia demostrar a través de un proceso muy largo de trabajo que es posible alcanzar la eliminación, mismo que sean países que no tienen muchos recursos. También olvidé mencionar, pero es muy importante hacerlo, la eliminación de la transmisión vectorial por el principal vector de la enfermedad de Chagas, que se ha logrado ya en varios países de Sudamérica, en todo su territorio, o al menos en una parte Esto de quiere ellos. decir, se ha eliminado el vector. El vector, el principal vector, El principal y en Centroamérica también. Y la enfermedad solo existe en Centro y Suramérica, no existe en el Caribe, pero en la gran mayoría de los países, en todo o en alguna parte de su territorio, se ha eliminado la transmisión vectorial por el principal vector. Y la enfermedad de Chagas está contemplada, obviamente, dentro de claro que está sí, contemplada entre las que estamos tratando. Entre las 8 que vamos a eliminar sí, para 2022. O sea que en el 2022 los voy a tener que invitar nuevamente para que me cuenten cómo cada uno de los países de la región 2022-2023 estaremos celebrando entonces quizás nuevos éxitos, nuevos claro que éxitos sí. para la región. Sí. Otro tema que no está incluido en este plan, pero que también es parte de las resoluciones, de los temas que están abordando los ministros de salud en este 55 Consejo Directivo, pasan también por el tema de la malaria, ¿no? Un tema que Luis Gerardo Castellano aquí, director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas Desatendidas y de Enfermedades de Transmisión de Vector, nos estaba comentando hace un rato. ¿De qué se trata este plan para eliminación de la malaria? ¿También es otra enfermedad que podemos llegar a eliminar completamente de la región? Sin duda alguna, y nuevamente, Leticia, quiero darle el crédito a los países de la región de las Américas, porque la región de las Américas como bloque nuevamente se destaca en los foros de la Organización Mundial de la Salud como la región más avanzada en materia de metas y factibilidad de alcanzar interrupción de transmisión y eliminación de esta enfermedad a nivel continental, de tal manera que de los 21 países que hoy tenemos considerados países endémicos, 18 de ¿Endémicos ellos de malaria? endémicos para malaria, 18 de ellos se han comprometido formalmente a trabajar intensamente hacia la eliminación. Esto sin mencionar que los otros 3 que no han logrado asumir ese compromiso están deseosos están trabajando para estabilizar la situación de malaria en sus países, reconociendo que ya hay en la región más de 14 países y territorios que hace más de 50 años son considerados áreas libres de malaria. O sea que quedarían 7 más para entrar en eso. ¿Y cuáles son las acciones que estamos pidiendo o estamos ayudando a los países a implementar o vamos a ayudar a los países a implementar que figuran en este plan que están conversando aquí en el Consejo Directivo? Bueno, hay una descripción técnica muy compleja de todas las acciones que deben desarrollarse en este plan, pero nosotros, para fines de simplificar esta descripción, te diría que es hacer una vigilancia, es decir, una identificación cuidadosa y anticipada de todos los posibles casos que pudieran ocurrir, un diagnóstico de alta calidad para tener la certeza de que estamos encontrando a las personas que tienen la enfermedad que se busca, y el tratamiento de la mejor calidad, los medicamentos recomendados a nivel internacional,
que estén disponibles oportunamente para las personas enfermas. Esto acompañado de una mejoría del medio ambiente en el que se desarrollan los mosquitos que transmiten la enfermedad de las personas que los habitan y un mejoramiento de las condiciones en las que trabajamos para control de esos vectores, es decir, de estos insectos que transmiten la enfermedad. Yo quería agradecerles mucho el que hayan compartido este rato conmigo y con la gente que nos está mirando a través de esta transmisión de Facebook Live. Yo les quiero contar que después creo que nos vamos a volver a juntar con ustedes porque quiero que nos muestren esa exposición de fotos de la que tanto hemos hablado en estas horas a quienes nos están viendo y que tiene además como una presentación bastante particular y es justamente sobre enfermedades infecciosas desatendidas. Les quiero agradecer mucho. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora entonces en realidad a hablar sobre un tema particular que ellos, nuestros expertos de OPS, estaban mencionando y que tiene que ver con la experiencia de Guatemala en la eliminación de una de estas enfermedades infecciosas desatendidas. Vamos a estar entrevistando en un ratito nada más a la ministra de Salud de Guatemala, Lucrecia Hernández Mac, quien nos va a acompañar ahora. ¿Qué tal, Lucrecia? ¿Cómo estás? Así estamos en vivo. ¿Qué tal? Bienvenida. Me han comentado que este es tu primer consejo directivo de OPS, sí, ya que estás trabajando en el ministerio, o sea, asumiste el cargo de ministra hace mucho, así que no hace mucho quiero decir, así que muy buenas. Bienvenida a Y muchas felicitaciones, además, porque creo que es la primera vez que hay una ministra mujer en el país, ¿no es verdad? Así es. Primera ministra de Salud mujer en este país. Bueno, y además de eso, también una felicitación muy grande a Guatemala porque se anunció aquí en el 55 de Consejo Directivo que es el cuarto país en el mundo que eliminó la oncocercosis. ¿Qué significa este logro para Guatemala? Bueno, este logro, además de ser un logro para la salud pública mundial, se mira como un logro muy importante para Guatemala por varias razones. Por un lado, porque tenemos un sistema de salud que ha estado enfrentándose a diversas limitaciones y tener un logro sanitario de este tipo lo que genera es una reflexión sobre qué es lo que ha hecho posible poder tener la eliminación de la oncocercosis. Y aquí vale la pena destacar, por un lado, pues que ha sido una política y un compromiso permanente por parte de la institución con el programa de eliminación de la oncocercosis, también el aporte por parte de la OEPA en el caso, digamos, del acompañamiento técnico. La OEPA es... La Organización para la Innovación. Ok. No, simplemente para quienes estaban escuchando, para que supieran también de qué hablamos. El reconocimiento a la Casa Farmacéutica Merck, que ha dado la donación oportuna de la ivermectina, que es el medicamento que ha tenido que utilizarse por lo menos 2 veces al año para la eliminación de la oncocercosis, pero principalmente el trabajo articulado entre los trabajadores y las trabajadoras de salud, junto con actores comunitarios y voluntarios que han tenido un compromiso y han hecho esfuerzos continuos, permanentes, para poder tener esto. Entonces, estas reflexiones, estas lecciones o aprendizajes nos permiten plantearnos, son aportes para lo que Guatemala tiene que seguir enfrentando en términos de otros problemas nuevos y otros problemas también viejos, como otras enfermedades desatendidas. ¿Cuáles? Sí, perdón. Solo comento también que algo que ocurre en Guatemala es que fue precisamente un médico guatemalteco el que hizo el descubrimiento de la oncocercosis en América en Así 1915. que es un logro doblemente Entonces tiene un para el significado país. muy especial precisamente porque, bueno, ya cumplimos el ciclo de haberlo identificado en Guatemala y ahora haberlo eliminado. La pregunta que tenía, y quizás también esto refleje el trabajo en otros países de la región, es qué tuvo que hacer, dónde estaban, digamos, las poblaciones más vulnerables en Guatemala y cómo fueron las acciones. Hablabas del trabajo comunitario, por ejemplo, tuvieron que trabajar con alguna población en particular, cómo hacer llegar ese medicamento, cómo fue el proceso en definitiva de eliminación en el día a día, si se quiere, de la acción de salud. Pues Guatemala, y como bien lo puede decir el doctor Castellanos, tenía, digamos, los focos más
con más concentración de la enfermedad, pero también más dispersos. Entonces implicó hacer una identificación de estos lugares, un acompañamiento y un trabajo muy cercano con la comunidad. Y pues en eso, digamos, se ha trabajado durante los últimos 100 años desde su descubrimiento, Sí. pero digamos todo el trabajo ya de lograr coberturas con la ivermectina en el 85% por lo menos de la población de estas comunidades, pues es de 20 años. Sin duda alguna, yo creo que para reiterar lo que dice la ministra Hernández, es importante reconocer que Guatemala es un país que ha pasado por un proceso social y político muy difícil, y esos procesos hacen mucho más, dificultan mucho más el trabajo de salud pública en áreas rurales, en áreas dispersas, reconociendo que Guatemala es el país que tenía las áreas de ocurrencia de enfermedad con la mayor dispersión geográfica y el mayor número de personas viviendo en condiciones de vulnerabilidad expuestas a infectarse. Hay que reconocer que para un país en esas condiciones, el haber logrado con el apoyo de OEPA, lo que tú preguntabas antes, que es el Programa para las Américas, para lucha y eliminación de oncocercosis en nuestra región, y el apoyo de otras instituciones que bien la ministra mencionó, creo que es excepcionalmente destacable el trabajo que miles de guatemaltecos en su mayoría han logrado hacer a pesar de todos estos años, hasta lograr consolidar en el gobierno actual este paso final que ha permitido certificar que el país está libre de esta enfermedad. Ahora, también hablábamos hace un rato de la lucha contra otras enfermedades infecciosas desatendidas, y en el caso de Guatemala han logrado, por ejemplo, la interrupción en 2010 de la transmisión de la enfermedad de Chagas por el principal vector, y ahora la oncocercosis. ¿Hay otras enfermedades en las que el país está trabajando en este momento para su eliminación y están relativamente cerca? Hay al menos 2 enfermedades en las que debemos de fijarnos la decisión de abordar para lograr su eliminación, que son el caso del tracoma y la malaria. Y de ahí tenemos que hacer todo un fortalecimiento de la red de servicios y de otro tipo de acciones para seguir trabajando sobre la rabia transmitida por mordeduras de perro, leishmaniasis, lepra, por ejemplo. Entonces los desafíos siguen, ¿verdad? El trabajo tiene que seguir, y en eso estamos. Y ahora, desde el punto de vista de los sistemas de salud, que fue algo que tú mencionabas al principio cuando te estabas refiriendo al tema de oncocercosis, y considerando todo el tema que estamos hablando ahora de enfermedades infecciosas desatendidas, ¿cuál es el impulso, digamos, que se le tiene que dar o que está Guatemala trabajando en darle desde los sistemas de salud a la atención, por ejemplo, de estas enfermedades desde la cobertura primaria en salud? Precisamente lo que hemos visto es un rezago de al menos 40 años de la red de servicios del Ministerio de Salud. Principalmente tenemos una brecha muy grande en el primer nivel de atención, que es en donde encontramos los puestos de salud, y en este momento estamos tomando la decisión de fortalecer el primer nivel de atención. Pensamos que son los puestos de salud los servicios que tienen más apego y más cercanía con la comunidad, con las familias, con las personas, y desde donde se pueden impulsar muchas acciones de agua, de saneamiento, de prevención, y muchas también de las acciones que van dirigidas a estas enfermedades desatendidas. Fundamental, sin duda, eso sí. Y pues la estrategia para el fortalecimiento del primer nivel está basada en el modelo incluyente de salud, que tiene 4 perspectivas: el derecho a la salud, la perspectiva de género, la pertinencia intercultural y la relación con medio ambiente, y va de la mano también con toda la estrategia de acceso y de cobertura universal que se ha establecido desde la OPS. Todos estos elementos, además, que están de alguna manera vinculados, como decíamos más temprano, a la eliminación de estas enfermedades que fundamentalmente se encuentran en ciertas poblaciones vulnerables, ¿verdad? Es así, pero digo, son todos elementos que tienen que ver. Y que coinciden muy bien, porque nosotros en OPS hemos abogado durante muchos años para que las autoridades de los países vean a las enfermedades desatendidas
como un indicador proxy de la falla de los sistemas de servicios de salud, de poder llegar a las poblaciones que más necesitan acceso a estos servicios. Por eso es que hemos hecho tantos esfuerzos para que se reconozca que trabajar por las enfermedades infecciosas desatendidas para control y eliminación es la muestra más objetiva de que un país realmente ha hecho un trabajo eficiente para establecer una cobertura de servicios que permita que todos los que necesitan tener acceso a esos servicios puedan servirse de ellos. Muy bien. Bueno, sé que el tiempo es limitado. Nuevamente felicitaciones por este logro para Guatemala, que como les contábamos recién, es el cuarto país del mundo en haber eliminado la oncocercosis o la ceguera de los ríos. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Castellano, que nos ha acompañado en explicarnos qué es este plan de enfermedades infecciosas desatendidas, y a la ministra de Salud de Guatemala, Lucrecia Hernández, muchísimas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias. Con esta nota entonces seguimos conversando aquí desde el 55 Consejo Directivo de OPS, donde los ministros de salud de la región de las Américas se están debatiendo sobre distintos temas de salud. Hablábamos recién del plan de enfermedades infecciosas desatendidas. Celebrábamos también el logro de Guatemala, que acaba de anunciar la eliminación de la oncocercosis o ceguera de los ríos, pero no es el único tema, como decíamos, que estamos tratando en el marco de este Consejo Directivo. Y hoy tengo a mi lado, ¿qué tal?, al doctor Massimo Guidinelli, quien es el jefe de la unidad de VIH-Sida y hepatitis y enfermedades de transmisión sexual y tuberculosis, perdón. Y hay un plan específico que se está tratando aquí en el contexto del 55 Consejo Directivo, que es el plan para prevención y control del VIH-Sida y de otras enfermedades de transmisión sexual. Es así. ¿Cuáles son las metas más ambiciosas que establece este plan para poner fin al SIDA y a las enfermedades de transmisión sexual? ¿Suena ambicioso? Suena ambicioso ya. Muy ambicioso, ¿Cómo porque es? sí, estamos en una fase relativamente nueva en la respuesta al VIH y también a las ITS, y tenemos un norte muy ambicioso que es la fin de la epidemia del SIDA y de algunas de las ITS para 2030. Las ITS son las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, el plan de la OPS, que es 2016-2021, construye y indica actividades, estrategias que continúan el trabajo que ya se ha sido haciendo a lo largo de los años, pero en una perspectiva bastante distinta, tomando en cuenta este norte de poner un fin a la epidemia para 2030. Las metas de 2020 que persigue este plan son las metas que se acordaron en la región en términos de 90-90-90, que ha sido un lenguaje que se ha puesto muy popularizado, muy bien conocido. Quiere decir 90% de la persona. Me adelantaste porque iba a decir cómo le explicábamos a la gente que era el 90-90-30. Sí. 90% de las personas que viven con VIH que tengan diagnóstico para 2020, bien. 90% de los que tengan diagnóstico que sigan acompañándose en el servicio de salud y que reciban tratamiento, y 90% de las personas que reciban tratamiento que logran supresión viral, quiere decir éxito completo en su tratamiento en contra del VIH. Esas son las metas de tratamiento. También se ha hecho un trabajo de aconsentimiento sobre metas de prevención, y igualmente la región y el mundo en su conjunto tienen metas súper ambiciosas para 2020 para lograr a una reducción muy significativa, hasta 75% de nuevas infecciones, acompañado por un número de otras metas que hablan de actividades específicas para dónde concentrar los esfuerzos. Entonces, el plan sigue construyendo, sigue preparando para el logro final de 2030, que es fin de la epidemia de SIDA y de las ITS. Como problema de salud pública. Como problema de salud pública, claro. No va a desaparecer, pero a un nivel al cual el problema de SIDA no constituya una amenaza o un problema mayor de salud pública. Quiere decir contenerlo a niveles
cuanto más posible bajos. Y al día de hoy, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las barreras que están dificultando, digamos, el acceso oportuno a un diagnóstico o al tratamiento mismo de VIH y de enfermedades de transmisión sexual? Muchos de los desafíos siguen siendo lo mismo. El conocimiento epidemiológico de las epidemias nos confirma que sobre todo muchos de los nuevos casos de la transmisión de VIH sigue ocurriendo en poblaciones que tengan varias razones, perfiles de riesgo y vulnerabilidad. Entonces, también se acompaña. Creo que no, tuvimos un pequeño problemita técnico y quizás la transmisión se haya visto interrumpida por unos segundos, pero creo que el sonido no, creo que nos siguieron escuchando todo. Siguieron escuchando. Sí, pero no vieron nuestros bellos. Debe haber sido porque entró así de improviso Analía Porras, que es nuestra experta de OPS en temas de medicamentos, que tiene que ver con VIH, y ya mismo vamos en un ratito nada más a conversar con ella sobre eso. ¿Nos comentabas entonces? Estaba comentando sobre cuáles son las barreras, los obstáculos, las dificultades, los retos que siguen limitando la eficacia de la respuesta al VIH. Sin duda el hecho que más que nunca está claro hoy que la epidemia de VIH-Sida está súper concentrada en algunas poblaciones clave. Lo que serían poblaciones con cierta vulnerabilidad. Hombres que tienen sexo con hombres, mujeres y poblaciones transgénero en general, utilizadores de drogas, sobre todo drogas inyectables, pero todas las drogas en general. Y luego hay algunas poblaciones como presos, prisioneros, migrantes, adolescentes en un contexto, en un sentido un poco más amplio, que sí tienen un perfil de vulnerabilidad más alto. ¿Es por falta de información, falta de acceso? Es un conjunto de factores, sin olvidar que en muchos países esas mismas poblaciones tienen problemas cuanto a leyes, reglamentos que constituyen una barrera legal fundamental para garantizar acceso a servicios de salud a esas mismas poblaciones. Hay también una necesidad de elevar la capacidad de los servicios de salud para responder a las necesidades específicas que se distinguen en alguna medida de lo que son las necesidades de una población general. Entonces hay toda una necesidad de elevar la capacidad de los proveedores de salud, no solamente de aceptar sin estigma ni discriminación ese tipo de necesidades y ese tipo de poblaciones, sino que aumentar su capacidad para mejor proporcionar, brindar servicios de salud adaptados a lo que son las necesidades de esas poblaciones. Y acá voy a introducir quizás el tema del que nos viene a hablar también Analía. ¿Qué rol juegan, y ahí les pido que se complementen en la respuesta, el tema de los medicamentos antirretrovirales? Porque ese 90-90 del que hablábamos, hay un 90 que tiene que ver con el mucho tratamiento, más tratamientos, mucho más de lo que se está proporcionando hoy. Ajá. ¿Y cuáles son los desafíos? Y ahí te comparto la pregunta, ¿cómo OPS está colaborando con los países en ese sentido? O sea, desafíos desde el punto de vista de acceso al tratamiento, ya veíamos el acceso al diagnóstico, pero acceso al tratamiento al día de hoy, y colaboración desde el punto de vista de OPS. Bueno, el desafío principal para simplificar un poco el asunto es cómo proporcionar más tratamientos con medicamentos que siguen siendo de costo relativamente alto. No es tan alto como lo era anteriormente, pero siguen siendo inversiones mayores. Cómo entonces proporcionar más y sobre todo cómo proporcionar más donde se necesita. Creo que la oferta del fondo estratégico responde súper bien a este tipo de necesidad. Algo que está previsto dentro del plan, imagino, como claro, una sugerencia. El plan tiene una colaboración súper bien establecida con el fondo estratégico. El fondo estratégico es una de las avenidas por las cuales muchas de las acciones del plan deberían pasar. Y Analía, ¿qué es el fondo estratégico de la OPS para muchas de las personas que recién se están enganchando quizás en esta transmisión y se preguntan qué es eso del fondo estratégico de medicamentos? No, gracias por la pregunta y creo que es muy oportuna tomando en cuenta además los tipos de temas que estamos tratando hoy, como es acceso a medicamentos para pacientes que viven con HIV-Sida y otros documentos que están a consideración de los países miembros, como el documento de acceso a medicamentos de alto costo. El fondo estratégico es un fondo solidario que fue
que se decidió tomarlo dentro de la organización hace aproximadamente 16 años, inspirado por el Fondo Rotatorio de Vacunas, que quizás tiene una diseminación más amplia, por el cual los países miembros pueden comprar y adquirir medicamentos, diagnósticos y también sustancias para control vectorial a través de un fondo solidario, de un fondo que cuida la calidad de los medicamentos y otros insumos técnicos que se compran, y de que un fondo que le permita a los países acceder a economía de escala. Y creo que, es decir, poder acceder a esos medicamentos de una forma más barata porque se compran todos juntos. Claro, y por eso iba quizás al ejemplo específico que fue de VIH. Cuando empezó el esfuerzo de los países y de los gobiernos en particular de nuestra región de mejorar el acceso a medicamentos para HIV, una de las mayores barreras era el diagnóstico, pero también el costo directo de esos medicamentos, que era extremadamente alto. Los países entraron en diferentes mecanismos en los años 2000, a principios y fines de los 90, para negociar esos precios, pero eventualmente lo que consiguió una reducción muy significativa del costo de estos medicamentos fue que todos los países se pusieran de acuerdo, que juntaran su demanda a través de la OPS en el Fondo Estratégico, y que la OPS pudiera acceder a compras internacionales de sustitutos genéricos de estos medicamentos que anteriormente eran solamente de tipo innovadores o de marca, y estos genéricos fueran de buena calidad, tuvieran precios mucho más razonables y que permitieran expandir el tratamiento de sus pacientes de manera significativa. Es el día de hoy que hay países en la región que compran la gran mayoría de sus medicamentos antirretrovirales y medicamentos relacionados y sus diagnósticos por el Fondo Estratégico. Pero creo que hay que volver ahí también al rol fundamental que tiene el área técnica que encabeza Máximo, porque no es solamente comprar el medicamento, sino es utilizarlo racionalmente, es utilizarlo de acuerdo a los esquemas de tratamiento que recomienda la OMS y la OPS, y hacer un uso particularmente inteligente de esos recursos que tienen los países, para que sea eficiente, para que sea transparente y para que pueda brindar el mejor servicio al paciente. Ha sido, digamos, de esa manera, por ejemplo, que la región ha logrado empezar a tener países que van camino, por ejemplo, hacia la eliminación de la transmisión madre-hijo de VIH, sífilis, caso Cuba el año pasado que lo anunció, y otros países que van camino a la verificación de esto. Yo creo que sí, sin duda. Todos esos esfuerzos de sinergia, de armonización, bajo la disponibilidad de lineamiento, de recomendaciones técnicas muy sólida, muy robusta, ¿no? Hoy, más que nunca, espero yo, la OMS tiene un paquete de recomendaciones, guidelines, estándares que son súper innovadores, que reflejan la mejor disponibilidad hoy en términos de opciones y que interpretan la mejor ciencia, la mejor evidencia disponible. Entonces, este conjunto ha permitido realmente una interlocución súper ganante con los países, porque los argumentos que ponemos sobre la mesa son robustos, fuertes. Entonces, se ha hecho todo un trabajo de alineamiento a esas mejores prácticas, mejores recomendaciones, lo que en su vez ha permitido una racionalización de los esquemas. Se había producido en la región una atomización de esquemas, que era exactamente al contrario de lo que Analía comentaba. De la racionalización, economía de escala, posibilidad de, en una región que, con respecto a otra parte del mundo, no tiene una masa crítica, un volumen de necesidades tales que permita una negociación masiva. Si los países se fragmentan en diferentes opciones, etc., esta oportunidad se pierde, se reduce. Entonces, creo que ese ha sido un factor realmente determinante. Sí, y yo creo que para agregar que no hay que subestimar el factor, yo creo también determinante de bajada, de reducción de precios, que fue la gran entrada de genéricos de buena calidad al mercado, que ha permitido sustituir con una molécula, con un medicamento que es equivalente al medicamento de marca, pero con reducciones a veces de un 80% en el precio de ese medicamento, y que obviamente eso implica
y hay muchos más recursos para llegar a esa expansión de tratamientos que plantean ahora con los 90-99. Y Analía, justamente hablando del tema de los medicamentos de alto costo y el acceso a esos medicamentos, estábamos hablando del ejemplo de VIH de hace unos años y cómo se ha trabajado con el Fondo Estratégico, pero los países que están aquí discutiendo en el Consejo Directivo distintas resoluciones, y miro hacia allá porque están en este momento haciendo el debate en una sala cerca de donde estamos sentados ahora, están discutiendo una resolución en ese sentido, sobre acceso a medicamentos y tecnologías de alto costo. ¿Qué es esta resolución? ¿Qué implica? ¿Qué es lo que los países en definitiva están tratando de trabajar juntos para lograr? Bueno, tenemos que recordar que en las Américas mucho del costo del cuidado de salud pasa por los gobiernos, por los estados, por fondos propios y también con mucho aporte del gasto del bolsillo de los sueldos, ¿no? De la plata propia de los ciudadanos. Los gastos en salud siguen creciendo de manera significativa. Muchos de estos gastos dependen del gasto en medicamentos y los precios de los medicamentos siguen siendo cada vez más elevados. No se observan reducciones en el gasto de medicamentos, sino muy por el contrario, el gasto en medicamentos, tanto privado como público, sigue subiendo de manera, diría, alarmante. La preocupación de los países es que para llegar a los compromisos de salud universal, de tratamiento específicamente en algunos casos como el 90, implica aún más gasto en medicamentos y expansión. Pero eso amenaza la sustentabilidad de estos sistemas de salud que ya tienen un gasto muy alto, un porcentaje altísimo en el caso de medicamentos. Por ejemplo, en el caso de los pacientes de HIV, el gasto más alto de cuidado como gasto individual es en el tema de y en el tema de gasto de medicamentos, sobre todo en pacientes que tienen esquemas de línea más avanzada. Entonces, la preocupación es cómo podemos nosotros, a la vez que garantizar esa salud universal que nos comprometimos como países hace 2 años en la resolución 53/14, y al mismo tiempo hacer que los sistemas de salud no sufran un peso excesivo sobre el gasto de medicamentos. Entonces, lo que propone la resolución es dar una mirada integral al problema de medicamentos de alto costo, que es un problema multicausal que no se soluciona con una sola estrategia. Necesitamos tomar varias estrategias, desde la entrada al mercado de genéricos, desde la regulación para que haya medicamentos de calidad, el tipo de compras, cómo eficientizamos las compras, también cómo lo utilizamos en los medicamentos. Hay una componente muy importante de la resolución que habla del uso racional de estos medicamentos y de la utilización claro, en el caso de VIH, le señalamos al pobre máximo y de la utilización de metodologías como la evaluación de tecnologías sanitarias para decir qué es costo efectivo, es decir, qué me va a hacer desde el punto de vista de la efectividad clínica, además no extremadamente efectivo a lo que es extremadamente costoso al sistema de salud. Y es un tema que de por sí lleva controversia porque tiene incluido temas de propiedad intelectual, tiene incluido temas de regulación, pero creo que los países de la región están muy maduros y han hecho una discusión muy importante, y va a salir un documento que da muy buena guía a los países de opciones de política de cómo abordar, que se van a hacer del contexto relevantes de acuerdo al contexto de cada uno de los países del sistema de salud. Así que ya vamos viendo cómo en estas resoluciones de las que hablábamos hoy, los países en realidad van componiendo distintas guías de salud pública que van integrando distintos elementos. Hablábamos con Massimo Guidinelli, jefe de la unidad de VIH y enfermedades de transmisión sexual, sobre el plan de VIH y transmisión sexual que están abordando los países, y estábamos hablando con Analía Porras, quien es también jefa de la unidad de la parte de acceso a medicamentos de alto costo, cómo los países están viendo distintas opciones, distintos mecanismos que pueden aplicar para adquirir medicamentos, como por ejemplo para VIH, pero también para otras enfermedades, de una manera racional, como decíamos, pero también accesible. Les quiero dar las gracias por acompañarnos hoy en este espacio.
Los invitamos a seguir dejando sus preguntas y nosotros las vamos a tratar de contestar en breve. Y pues nada, con esto entonces vamos cerrando este capítulo de Facebook Live, pero los invitamos a esperar aquí unos minutitos más para que venga otro capítulo, pero esta vez en inglés. Muchísimas gracias a todos, nos vemos más tarde. Gracias, Leticia. Gracias a ustedes.